A esta hora nos acompaña Carmen Elguero Alcíbar, coordinadora de espacios de innovación en el Centro de Emprendimiento e Innovación de la ESPOL, donde se lideran procesos desde su incubación hasta que se concretan en negocios. Buenos días, Carmen, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, buenos días. En más de 20 años tiene este centro de formación de emprendedores, el camino ha sido largo y en este tiempo ustedes han logrado determinar qué es lo que necesita un proyecto para realmente despegar. Sí, justamente en el centro, en todo este camino, ya son 21 años en realidad que tenemos, hemos descubierto que hay distintas etapas de acompañamiento a los emprendedores. Entonces, sobre eso hemos generado 2 programas que los acompañamos en esas 2 etapas para poderlos llevar a ese escalamiento incluso internacional. En esos 21 años ustedes tienen más de 1.100 proyectos desarrollados con organizaciones, con emprendedores, con ONGs, con fundaciones, con la empresa pública y también con la empresa privada. ¿Son proyectos que se mantienen o fueron iniciativas puntuales que ya no subsisten? Todo depende del emprendedor. Y es la perseverancia que tiene el emprendedor. Muchos de ellos sí continúan y han, como te dije, pasado a procesos ya internacionales, de aceleración internacional, pero otros sí se quedan un poco estancados en el camino, pero ese es el proceso emprendedor, es una curva que sube y baja dependiendo de cuánto esfuerzo le ponga. ¿Hay un proceso estandarizado para que un emprendimiento sea exitoso? Sí, nosotros creemos desde la ESPOL que el acompañamiento va en 2 aspectos. Desde el inicio, cuando ellos tienen una idea, que es con un programa de incubación que los acompañamos, en donde ellos van elaborando todo este proceso hasta terminar con un prototipo validado y finalmente cuando ya logran este proceso pasan a un tema de preaceleración en donde ya el acompañamiento es completamente distinto. Entonces, todos estos años de experiencia nos han podido llevar a conocer que hay esas etapas de acompañamiento que tenemos que dar. ¿Qué es primero, la idea o la necesidad del potencial consumidor, la identificación de ese vacío que puede ser llenado con la iniciativa? Es una muy buena pregunta. Lo primero es encontrar la oportunidad y el problema. Lo que nosotros tratamos de que los emprendedores descubran es cuál es el problema que quieren resolver y después pensar en la solución. Y incluso lo hacemos dentro de la universidad en todo el aspecto educativo que tenemos. Los estudiantes aprenden el proceso emprendedor desde que están en la universidad. En otros países la empresa privada financia proyectos que una vez desarrollados son incorporados a sus procesos productivos. ¿Qué tan común es esto en el Ecuador? Bueno, nosotros en ESPOL, dentro del centro de emprendimiento en el cual trabajo, tenemos un área que tiene esa relación con la empresa privada. Y dentro de ese proceso, la empresa privada nos da problemas que son resueltos por estudiantes o por el público general, dependiendo de cómo lo defina la empresa, para generar estos proyectos que son para la empresa y que la empresa justamente aporta a esa solución. ¿Cuál es hoy la actitud del empresario, del sector privado, de la banca ante estas iniciativas que llegan simplemente con la promesa de funcionar? ¿Ha cambiado en algo o no deja de ser cuesta arriba el innovar, el emprender en el Ecuador? No, considero que ha cambiado bastante. Nosotros hemos podido descubrir este proceso a lo largo de los años, que la empresa privada cada vez está apostando más. No solamente en lo que te digo de darnos problemas que tienen y que los estudiantes resuelvan, sino en apostar en los diferentes eventos que nosotros hacemos, ser sponsor. Ellos ya ahora hay una mentalidad emprendedora de creer que en el Ecuador se puede hacer muchas cosas. ¿En el centro únicamente forman, capacitan o también se convierten en el puente entre las ideas y los potenciales clientes? Sí, justamente dentro de lo que estamos trabajando ahora, gracias a nuestra rectora, la doctora Cecilia Paredes, conseguimos un fondo con el BID que podemos ayudar a los emprendedores en otras circunstancias en donde no lo podíamos hacer antes. Por ejemplo, en el programa de incubación los estamos ayudando con fondos para que puedan hacer sus prototipos y en el otro también con fondos para que puedan mejorar todo ese aspecto del producto. Pero luego de eso, nosotros los acompañamos más allá. Hacemos relacionamiento con la industria, con el emprendedor, para que pueda llevar su producto a estas industrias. E incluso los acompañamos en procesos internacionales para que puedan conseguir financiamiento fuera y escalar. Y después regresar al país, por supuesto. Ahora, usted decía, lo primero es identificar el problema, saber qué es lo que se quiere resolver con el emprendimiento. Pero ¿cuál es el proceso que se debe seguir para medir los apetitos del mercado?
Mucha investigación. O sea, nosotros siempre medimos el tema investigando. O sea, un proceso importante que tiene que hacer el emprendedor es entrevistar, indagar, preguntar, ¿no? Es todo un proceso de validación prueba para poder definir si es que ese problema necesita ser resuelto o no, para luego pasar a las siguientes etapas. ¿Y cuál debe ser el rol del Estado y de los gobiernos locales en el impulso a los emprendimientos, a la innovación? Y se lo pregunto ante la evidencia de anuncios, de clases, de capacitaciones, en belleza, en manualidades, oficios relacionados con la mecánica, con la electricidad, pero que al final lo que dejan son ejércitos de personas que se lanzan pues a producir en pequeña o en mediana escala un mismo producto y terminan fracasando. ¿Cuál sería una gestión adecuada de esas inversiones que se realizan pues desde los gobiernos locales o nacionales? Buscar una diferenciación. O sea, lo importante es buscar una diferenciación y hacer que este acompañamiento sea constante. Nosotros vemos concursos, acompañamientos, tal vez en temas de financiamientos, pero no es algo constante. Entonces, creo que es importante que eso se mantenga. Nosotros ya lo llevamos haciendo 20 años en SPOL y creemos, y lo hemos visto, vemos que hay más universidades que se están sumando, con las cuales estamos también trabajando en este desarrollo y sobre todo la empresa. Y creo que es el acompañamiento, es no dejarlos en el primer paso, sino continuar ayudándolos en todo el camino, hasta que ellos ya estén maduros y puedan seguir. Ahora, usted decía que por ejemplo, la conducta del empresario, del sector financiero había cambiado, pero en realidad ha cambiado. O sea, hay microcréditos, sí, pero al 30% de interés. Y para una idea, un negocio que recién comienza, pues eso puede llegar a ser insostenible. Exacto. Y justamente ayer ustedes tenían a una emprendedora en temas de filtros y ella hablaba de cómo se financió, ¿no? Con fondos no reembolsables. Y la idea es que los emprendedores tengan esas oportunidades de fondos no reembolsables, que no sean préstamos que ellos después tengan que pagar y que a lo mejor no los puedan pagar, sino que tengan fondos que les den la oportunidad de ellos continuar su camino, pero que no tengan la preocupación de tenerlo que devolver. Claro, pero a un emprendedor, a alguien que esté iniciando algo, ponerle además el trabajo, la labor de acercarse a un organismo internacional para requerir o concursar en algunos casos por esos fondos no reembolsables es un obstáculo más, ¿no? Bueno, nadie dijo que ser emprendedor sea fácil. Es que eso es el camino que deben tomar, pero nosotros desde la universidad los ayudamos en ese camino, los acompañamos en ese proceso. Justamente la semana pasada tuvimos la oportunidad de tener una aceleradora internacional con las cuales somos aliadas, que los ayudó y los encaminó a los emprendedores en ese proceso para llegar a esa etapa. ¿Qué es una aceleradora? Una aceleradora es la que te da fondos, es la que ya tiene inversionistas que ya de alguna manera invierten en estos emprendedores que tienen ya otro potencial y ya están mucho más desarrollados. ¿Hay más nos que sís a la hora de revisar y de decidirse a financiar estos emprendimientos? Todo depende del inversionista. O sea, nosotros tenemos dos aliados en ese sentido y cada uno ve o define el tipo de emprendimiento al cual va a llegar, ¿no? Algunos van más por emprendimientos tecnológicos, otros van por emprendimientos que tengan un potencial de escalabilidad, pero todo depende de la aceleradora. Pero ¿cuáles son esos aspectos o esos elementos o esos factores que no pueden faltar en un emprendimiento si se quiere pues conseguir que una empresa u una organización se fijen en ellos? La diferenciación es lo primero que ven. ¿En qué son diferentes? ¿En qué son distintos de la competencia? Eso es lo primero que ellos ven, es lo primero. Ok. Ahora, ¿el ecuatoriano busca que su emprendimiento se convierta al final en empresa mediana o grande incluso? ¿O se trata solo de una actividad que se acoge ante la falta de un empleo formal en el camino que se recorre pues para cubrir las urgencias económicas? Hay de los dos. O sea, hay emprendedores que salen por necesidad y otros porque ven una oportunidad para poder desarrollar un producto o un servicio innovador. Nosotros sí tenemos casos de éxito que han pasado por la universidad, que han pasado por SPOL y que han conseguido financiamiento internacional y que obviamente ya ya no son emprendimientos, ya son startups ya mucho más formalizadas.
¿Qué mueve más a un emprendedor? ¿Las ganas de cumplir su sueño y de tener su empresa, o la necesidad de llevar el pan a la mesa, de alimentar a su familia? Las dos, pero creo, y lo vemos desde SPOL, una de las cosas más importantes es la perseverancia. Nosotros, cuando aceptamos a nuestros emprendedores, lo primero que vemos es qué tan perseverantes y qué tanto sueñan con hacer su emprendimiento real. Y al emprendedor se lo puede identificar, se podría hacer un perfil, no sé, psicológico o actitudinal del emprendedor. Cuando uno los escucha hablar de su emprendimiento, créeme que es suficiente. Es suficiente verlos empoderados de lo que quieren hacer, y es el primer check para nosotros en SPOL de decir, ven que te ayudamos. Ustedes, ok, ¿cuántos alumnos o cuántos proyectos tienen en este momento? Ahora ya terminamos nuestro programa de preaceleración con 6 proyectos. Nuestro programa no es un programa masivo porque lo hacemos muy personalizado. El acompañamiento es muy directo con el emprendedor, pero normalmente en nuestros programas tenemos entre 10 equipos que vamos acompañando en ambos programas, incubación y preaceleración. Ok, y para seleccionar a esos 6, ¿los escogieron de cuántos que se habían presentado? De 15, de 20, no. Nosotros queremos llegar a más. Nuestra intención es llegar a más, pero sí, no, nuestra mayor dificultad ahora es la limitad que tenemos de los emprendimientos que se registran. ¿Y por qué? Porque a lo mejor desconocen que hay una oportunidad en la universidad, porque a lo mejor desconocen que que SPOL los puede acompañar en ese proceso, a lo mejor piensan que es un proceso muy caro, y no es así. Para los estudiantes incluso tenemos becas para que puedan participar. ¿Pero es necesario ser estudiante para acceder al centro? No, nuestro centro ayuda a estudiantes, no solamente de la universidad, sino de cualquier otra universidad. Hemos tenido estudiantes de otras universidades, pero también emprendedores de todo el país. Tenemos lo bueno y lo positivo de que nuestro programa es virtual, y hemos llegado a emprendedores de Quito, de Cuenca, de otras ciudades. Sí. Carmen Elguero Alcibar, coordinadora de espacios de innovación en el Centro de Emprendimiento e Innovación del SPOL. Gracias, Carmen, por estar esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad.